Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Vamos a dar inicio. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y en colaboración de la Asociación Mexicana de Ingeniería Sísmica, Delegación Chiapas, les damos la más cordial bienvenida al seminario técnico especializado titulado Propuestas de espectro de diseño sísmico para Tapachula, Chiapas. Este seminario tiene como propósito presentar un análisis comparativo entre el espectro elástico establecido en el Manual de Diseño Sísmico de la Comisión Federal de Electricidad del año 2015 y el espectro de diseño contenido en las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México en el año 2020, evaluando su pertinencia de adaptación a las condiciones sísmicas particulares de nuestra región. El objetivo es generar una base técnica sólida que contribuya al desarrollo de las normas técnicas locales de sismo en Tapachula. Contamos con la distinguida participación del ingeniero Juan Alberto Sánchez Hernández, ingeniero civil por el Instituto Tecnológico Nacional de Tapachula, es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y de la Asociación Mexicana de Ingeniería Sísmica, Delegación Chiapas. Entre el 2015 y el 2022 fue miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas y del 2020 al 2022 se desempeñó como secretario de la Comisión de Estructuras y corresponsable en seguridad estructural de dicho colegio. Ha participado en importantes procesos normativos como la revisión del título 9 del Reglamento de Construcción de Tuxtla Gutiérrez, así como en el análisis técnico de la regionalización de las normas técnicas complementarias de sismo de Tuxtla Gutiérrez. En el 2018 representó a México en la 19ª Convención Científica de la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría en La Habana, Cuba, presentando las primeras experiencias en la evaluación de barras de polímeros reforzados con fibra de vidrio, tema sobre el que ha escrito más de 6 artículos para revistas especializadas como Innovación más Desarrollo de la UNACH. Actualmente trabaja en el desarrollo de espectros sísmicos de sitio para Tapachula con el objetivo de fortalecer las bases técnicas de diseño estructural en la región. Bueno, sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al ingeniero Juan Alberto Sánchez Hernández. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí se escucha. Sí se escucha, gracias. Voy a apagar la cámara para no distraerlos. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se está viendo la pantalla, perdón? Sí se ve, Inge. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, como ya nos presentó el compañero, ya estamos enterados de esta plática. Realmente es un trabajo que venimos realizando un tanto como investigador independiente, ¿verdad? Porque no estamos financiados por ninguna centro educativo, ni mucho menos, sino que como ingenieros civiles a veces tomamos la tarea de trabajar sobre temas específicos que son de interés para nuestra localidad, con la finalidad de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y en este caso, este tema o esta ponencia se desarrolló a través de un equipo de trabajo que formulamos con el ingeniero Juan Amado Rueda Ibarra, que es catedrático del Tecnológico de Tapachula, y el ingeniero Jorge Aguilar Carbonell, que también es catedrático, pero de la UNACH en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? En este caso.
Y entonces este tema surge de una plática con el ingeniero Juan Amado, en el cual revisábamos un tanto el impacto que había tenido el sismo de Pijijiapan de 8.2 grados de magnitud, y se comentaba de que existió un sismo que perjudicó más a Tapachula en ese mismo año, pero en meses anteriores, ¿no? Y a raíz de eso quisimos elaborar un comparativo, porque ya teníamos dos sismos significativos en Tapachula, ¿sí? Entonces el objetivo era esclarecer una de las bases para la formulación de normas técnicas de análisis sísmicos para Tapachula, que genere diseños óptimos, que no sean sobrados, pero que sean suficientes, sobre todo para resistir las aceleraciones sísmicas a las que podemos someter nuestras estructuras debido a la cercanía de las fuentes sismogénicas, y basados principalmente en condiciones de sitio y no en estudios directamente de Ciudad de México, que a veces no son aplicables, ¿no? Ese trabajo lo redactamos, es un trabajo que se presentó para la revista digital PACBAL de la Facultad de Ingeniería de la UNACH. En este caso el artículo fue aprobado. Aquí tenemos la nota de aprobación. En el lado izquierdo tengo el artículo, en el lado derecho la nota de aprobación que nos fue enviada a nuestro correo, en el cual la propuesta de espectro de diseño sísmico para Tapachula se aprobaba, ¿no? Con algunas sugerencias en ese momento para la publicación en esta revista que les menciono, PACBAL, de la Facultad de Ingeniería de la UNACH. Sin embargo, la revista, debido a la existencia de otra similar en la UNACH, que es la revista de I+D de la UNACH, dejó de tener apoyo y dejaron de publicar justamente unos días antes de que se cumpliera nuestra publicación, ¿no? Bueno, entonces la clasificación del trabajo, esto es debido a que se está trabajando también en la Academia de Investigación ahora en nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula. Era importante clasificar este trabajo como una investigación aplicada con un enfoque cuantitativo, ¿no? Que utiliza el análisis de datos secundarios como son los registros sísmicos históricos y modelos existentes, y revisión documental con un alcance analítico y comparativo, evaluativo y propositivo para generar una propuesta de espectros de diseño sísmico para Tapachula. Así lo podríamos clasificar en este caso, esta investigación que se entrega como un reporte y de la cual les vengo a platicar, ¿no? La falta de normas técnicas para el diseño sísmico en Tapachula ha generado que haya diversidad de criterios a la hora de realizar el análisis. Así lo refleja una encuesta que se realizó en el 2023 a miembros de diversos colegios en el sureste de México, incluidos dentro de ellos Chiapas, donde la muestra de 86 encuestados abarcó ingenieros de Tuxtla Gutiérrez, de Tapachula, de Comitán, de San Cristóbal de las Casas, de Oaxaca e incluso de Cancún, dedicados al análisis y diseño estructural. Entonces aquí se hizo una investigación. Esta investigación se da en el marco del desarrollo del código modelo, del cual les voy a hablar un tanto más adelante, un poco de eso. Esta investigación la comandó el ingeniero Aguilar Carbonell, del cual mencioné hace un momento, como parte de los que revisamos y estructuramos este trabajo que se presentó. Y nos dice en este caso en la encuesta qué normativa utiliza para construir sus espectros de diseño. De 77 respuestas, algunos mencionaban todavía, estamos hablando de un porcentaje menor al 7%, mencionaban que utilizan el Manual de Obras Civiles de Diseño Sísmico de Comisión Federal de Electricidad, pero de 1993. Otro tanto utiliza el 2008. Estamos hablando de manuales un poco
anteriores, ¿verdad? Si bien actualmente uno de los manuales, llamémosles más significativos para el diseño, es el manual de CFE de 2015, todavía hay muchas personas que siguen utilizando manuales un tanto rezagados, ¿no? Además, un porcentaje significativo utiliza reglamento y normas locales, que hablamos de la cuarta parte prácticamente de gente que diseña con las normas locales. Pero si hablamos de la cuarta parte y hay 2 o 3 encuestados de Cancún, 2 o 3 encuestados de Oaxaca, entonces hablamos de que en Chiapas están utilizando normas locales que no existen. Eso quiere decir que nada más se están apegando a reglamento posiblemente, o a un reglamento que inexistente, ¿verdad? Algunos dicen que no lo utilizan. Una parte muy importante dice que ellos no diseñan o no utilizan el diseño sísmico en sus análisis. Y otra pequeña parte hablamos de que utilizan el reglamento local. Esto pues pudiera ser un tanto alarmante si no sabemos incluso de dónde viene la fuente que construyó los coeficientes de referencia que están establecidos en nuestro reglamento de construcciones. Y hablo especialmente de Tapachula porque en particular este trabajo se desarrolló motivado por Tapachula, ¿no? Y entonces, ¿de qué reglamento estaremos hablando? ¿De dónde salieron esos valores? Que si los comparamos con los elementos que se han estado actualizando más recientemente, como las normas técnicas de Ciudad de México y el manual de 2015 de CFE, pues vamos a notar que posiblemente nuestro reglamento no está cubriendo las necesidades sísmicas que tiene nuestra zona, ¿no? Bueno, también en esa investigación se preguntó cuál es la experiencia en el diseño estructural profesional de las personas encuestadas, y una buena parte dijo que tiene más de 10 años analizando estructuras. Esto es para ver por qué estaban utilizando reglamentos antiguos, ¿verdad? O normas inexistentes, ¿no? Algunos tienen de 5 a 10 años, o sea, ya más de la mitad tiene un buen de tiempo trabajando en eso, y un 23% dice que no lo ejerce, ¿sí? Eso podría reflejar que el pequeño grupo que dice que no lo utiliza, ¿no? Muy bien. Esta investigación, como les mencionaba, pues tenía como objetivo presentarse como un trabajo, y se presentó de hecho en una reunión nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, en el cual el ingeniero Aguilar Carbonell hizo esa presentación, ¿no? En este caso es un trabajo de investigación que él realizó, en el cual tuvimos la suerte de poder apoyarlo y al cual le pedimos autorización, para poder reflejar algunas de las gráficas resultantes. Le gustaría contar con un código de diseño sísmico que tenga validez nacional, y un buen porcentaje dijo que sí. Las normas técnicas de Ciudad de México desafortunadamente no pueden tener esa validez nacional en algunos aspectos, porque hay elementos que son propios de la región. O sea, la magnitud de los sismos de Ciudad de México no son los mismos que nos golpean aquí en Chiapas, ni las aceleraciones de intensidad llegan a ser las mismas, ¿no? Ok. Contrastar, el objetivo específico que tenemos, como ya se mencionaba, es contrastar el modelo de espectro elástico propuesto en el manual de diseño de CFE 2015 contra el modelo de espectro de diseño establecido en las normas técnicas. Hay que notar acá que se está hablando de modelos, o sea, la forma en que se calculan o evalúan cada uno de ellos. Son valores paramétricos. Los parámetros que regulan en este caso a esos modelos son los que vamos nosotros a tomar de condiciones regionales, ¿sí? O
O sea, vamos a utilizar condiciones regionales que mejor se adapten a las condiciones sísmicas de Tapachula y los vamos a introducir en estos modelos a fin de ver cuál se comporta de manera más similar a la forma en que los sismos nos afectan, ¿no? Aquí una nota que ya les había compartido: si nosotros no contribuimos en la difusión de este conocimiento, de este trabajo, es como si no se hubiera hecho, por lo cual necesitamos que todas las partes involucradas, así sea en el ayuntamiento, sería Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDURBE, Obras Públicas mismas, la sociedad civil, los estudiantes, las escuelas, las instituciones educativas y los colegios de profesionistas, y en particular la Sociedad de Ingeniería Sísmica, contribuyen en la difusión de estos trabajos para que puedan ser aplicados en un futuro o continuarse en investigación para aterrizar en unas normas técnicas adecuadas, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Tapachula se encuentra ubicada al sur de Chiapas, muy cerca de la frontera de México y Guatemala, en una de las ciudades más importantes de Chiapas, aparte de Tuxtla, debido a que la cantidad de habitantes y su actividad económica. No obstante, su trascendencia como ciudad y proximidad a cuando menos 3 fuentes sismogénicas importantes, como es la zona de subducción frente a las costas de Chiapas, el fallamiento Motagua-Polochic y el volcán Tacaná. La localidad no cuenta con normas propias de diseño sísmico. Si bien existe un estudio de sitio con fines de microzonificación desarrollado por Mora y otros en el 2012, este no define un modelo paramétrico que permita construir los espectros de diseño. En particular, este trabajo se enfocó en condiciones de sitio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Esta es la sismicidad que presentó en el 2024, y podemos notar que los sismos más trascendentes en este caso se encuentran, y el volumen de sismos que han ocurrido se encuentran muy cercanos a la costa de Chiapas, independientemente de que los sismos que se plantean desde Oaxaca hasta Guerrero afecten más significativamente a Ciudad de México, que es una ciudad muy importante, capital en sí de nuestra república, y por tanto le han dado mucha importancia. Sin embargo, en nuestra zona también los eventos sísmicos son muy significativos, ¿no? Tenemos una alta sismicidad. Estos son los puntos que vamos a tratar de ir desglosando. Son 6 puntos. Al final vamos a ver una herramienta en sí que estamos desarrollando, en este caso con la intención de tener un software que nos permita generar esos espectros de diseño y que nos ayuden a uniformizar, ¿no? La aplicación. Muchos dicen, yo no sé cómo construirlos. Entonces vamos a tratar de que en un futuro podamos tener algo similar a lo que tiene Comisión Federal de Electricidad. Bueno, empezamos con el primer punto, que es la revisión de estudios previos. Vamos a hablar en este caso de la zonificación sísmica de Tapachula, que se realizó en el 2005. Es uno de los primeros aportes significativos a la ingeniería sísmica en Tapachula y que sirvió de trabajo de titulación del ingeniero José Rodríguez, también ahora miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, ¿no? El ingeniero estudió en la UNACH, ¿sí? Y conjuntamente con la UAM y una institución japonesa realizaron el trabajo. Digamos que la institución japonesa creo que estuvo apoyando con financiamiento y trajeron equipos de vibración ambiental que se instalaron en diferentes puntos de Tapachula. Este es el mapa de Tapachula, y en ese se obtuvieron 75 reportes de vibración ambiental. Se determinó que la mancha urbana de Tapachula presenta periodos de vibración de menores a 0.5 segundos, lo que lo ubica como un suelo firme. Esa podríamos llevarlo como una conclusión, ¿no? Casi todo Tapachula se ubica en terreno firme. Aquí vemos los resultados que ellos obtuvieron.
un periodo de 0.28. Normalmente los suelos entre más blandos tienen un periodo de vibración, o sea, un va y viene del terreno. Vamos a hablarlo en términos muy sencillos, ¿no? Para aquellos que estamos introduciéndonos en estos temas, pues con el movimiento del terreno va y viene de acuerdo al movimiento sísmico. El periodo que tarda en realizar un ciclo completo, en este caso, es menor de 0.5 segundos. Cuando es mayor, se debe a que tenemos suelos relativamente más blandos, ¿no? Bueno, posteriormente tuvimos también un estudio muy importante. Yo creo que el estudio más rico que hemos tenido en Tapachula y que no se ha sacado provecho, desafortunadamente, o no todo el provecho que puede obtenerse de él. Y regreso al anterior, porque este trabajo de titulación, esta tesis, nunca tuvo trascendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se llevó a los medios. En esos entonces posiblemente la comunicación todavía era un tanto restringida, ¿no? Y por ello no teníamos estas redes sociales que ahora tenemos, y eso de alguna manera afectó el hecho de que pudiera llevarse a la aplicación, ¿no? Pero es un trabajo muy importante y que ya contaba con equipo que se había estado utilizando en él, equipo muy sofisticado para esa época. Bueno, pues sí. Hablamos de 7 años después, en el 2012, se hace la microzonificación sísmica de Tapachula. En este caso, como mencionábamos al doctor Mora, en el cual también participó un miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, que es el maestro Juan Amado Rueda Ibarra. Él es catedrático actualmente del Tecnológico y miembro de las SMIS también, de nuestras SMIS Delegación Chiapas, ¿no? Que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. En este estudio se hicieron 150 posiciones evaluadas, de las cuales aproximadamente, creo, 50 posiciones fueron en el centro de la ciudad, y el resto se distribuyó por toda la mancha urbana de Tapachula, con la intención de obtener la mejor definición de la forma en que se comporta el suelo ante los sismos, ¿sí? Pero como dice acá, esta nota es muy importante. Este trabajo se enfoca principalmente al estudio del efecto de sitio en la ciudad de Tapachula. No desarrolla espectros, sino más que todo está enfocada en las condiciones de sitio, determinar cómo se está comportando en el sitio el suelo, para aplicarlo a los modelos existentes prácticamente. Yo he tenido la suerte de participar en algunos cursos del maestro Juan Amado, y de alguna manera él lo ha llevado a la aplicación del modelo, creo que de 1993. Actualmente creo que ya hay algunos cambios en ello, pero él trasladaba directamente esta aplicación y se las enseñaba a sus alumnos en este año del 2012, ¿no? Bueno, en el caso de este estudio, se determinó que Tapachula presentó un comportamiento entre suelos firmes a suelos intermedios. Y esta clasificación la estamos tomando de alguna manera en referencia a los tipos de suelos que aparecen en el Manual de Comisión Federal de Electricidad del 2015, en el cual el suelo firme, que es tipo 1, lo clasifica en un periodo, en una meseta de vibraciones que van de 0.1 a 0.6, y en este caso nosotros estamos manteniendo de hasta 0.5, ¿no? Y entre 0.5 y 1.4 sería un suelo intermedio, y el resto, más allá de esto, estaríamos ante un suelo blando. Si hay periodos o picos de vibración que tardan en su periodo más de 1.4 segundos, significa que hablamos de un suelo que ya es bastante blando.
Entonces los suelos aquí en Tapachula van suelos firmes a intermedios. Hay una gran similitud en lo del estudio que nos aportaba el ingeniero Rodríguez en su trabajo de titulación, pero este estudio está más detallado y mejor analizado porque ya para el 2012 teníamos más herramientas de análisis al respecto, ¿no? Y aquí vemos la franja, la franja que ustedes ven de color naranja prácticamente es el terreno tipo 1, podríamos clasificarlo así en alusión a la clasificación que utiliza Comisión Federal de Electricidad, es el terreno firme. Y de puntos 51 a 108 segundos que se registraron en estas zonas que representarían las zonas un tanto más intermedias, no blandas totalmente, sino intermedias. Cabe mencionar que en algunas zonas de este lugar, aun cuando está marcado como terreno tipo 1, en algunos puntos en este sitio se encontraron respuestas de amplificaciones hasta de 5 veces la magnitud sísmica, la intensidad sísmica que tenía a su alrededor, ¿no? Y en este sentido, pues a veces conviene en la zona sur, yo considero que la zona sur es una zona que debe de tratarse con mucho cuidado y evaluarse cuando se trate de edificaciones construidas en esta zona, en esta región, ¿no? Bueno, en este trabajo, que es uno de los más importantes, le mencionaba, la zona sur indica que desde la costa hasta el libramiento sur de la ciudad, más o menos hablamos de aquí hasta acá, por esta zona se encuentra el libramiento. Las aceleraciones sísmicas serían aproximadamente 405 centímetros por segundo. Aquí vemos la gráfica, aquí esta mancha color gris dice que son 405 centímetros por segundo, ¿no? Entonces en esta zona, como está muy cercana a una zona de actividad sísmica, sismogenética o sismogénica, aquí es donde se generan muchos de los sismos, ¿sí? En esta zona, y precisamente por este lugar más o menos es que se desarrolló el sismo de 8.2 grados de magnitud en el 2017 frente a Pijijiapan aproximadamente, porque esta es la zona de mucha actividad. Y entonces toda esta franja, las aceleraciones sísmicas que se reportan son bastante elevadas, 405 centímetros por segundo en roca, ¿sí? Y conforme nos vamos desplazando hacia la zona norte, en el extremo vamos a encontrar que Tapachula se encuentra en este rango de los 315, y ya en la punta, ¿no? en el extremo de Tapachula pues tenemos 225. Entonces más o menos en este caso el periodo de retorno que están tomando en este caso son de 500 años, que de acuerdo a las normas que se manejan a nivel mundial, el periodo de retorno que se utiliza para poder considerar segura la estructura es de 475 años. En el caso, el reporte está arrojándolo para 500 años, un poquito dentro de la seguridad, ¿no? Es conservador, no mucho, pero es conservador, ¿no? Conservador con las normas internacionales, con respecto a las normas internacionales. ¿Por qué 475 años? Porque 475 años nos arroja una probabilidad de que en un periodo de 50 años, dentro de esos 475 años, en cualquier momento, en una ventana de vida de una estructura de 50 años, una ventana de 50 años de vida de una estructura, un sismo de la magnitud con que el que vamos a diseñar solo tenga probabilidad menor al 10% de que ocurra, ¿sí? O sea que nuestras estructuras se diseñan para que solo exista un 10% de probabilidad
de que el sismo con que estamos diseñando o la magnitud del sismo con que estamos diseñando ocurra. Y por lo tanto esto es importante de considerar, porque hay sismos que ocurren y ocurren diariamente. Ya vimos la sismicidad aquí en Chiapas, hay una enorme cantidad de sismos, pero el sismo que genera las aceleraciones críticas con el que vamos a trabajar nosotros en nuestros diseños estructurales solo va a tener la posibilidad del 10% de ocurrir en todo el lapso de vida de nuestra estructura. El lapso de vida útil que nos marca la normativa a considerar es un lapso de 50 años. Claro que las estructuras bien conservadas y rehabilitadas de manera constante pues pueden vivir más, ¿no? Darle mantenimiento a una vivienda ayuda a mantenerla durante un periodo de tiempo mucho mayor. Bueno, ¿por qué tendría que ser un código modelo? Aquí la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica ha insistido en esta situación por preocupación como ingenieros que a veces tenemos. Dice que desde un punto de vista legal en México no sería posible contar con un reglamento nacional. O sea, no podemos utilizar una norma nacional, no podemos utilizar un reglamento nacional que sea impuesto por la Federación, puesto que la interpretación del artículo 115 de la Constitución establece que los estados adoptarán su organización política y administrativa del municipio libre y que está facultado para otorgar licencias y permisos de construcciones. Es decir, que nuestra Carta Magna le da las atribuciones necesarias a los municipios de que desarrollen sus propias normativas, de que desarrollen sus propios reglamentos y que ellos otorguen en función de eso las licencias y permisos. Por eso no puede existir un reglamento nacional ni una norma técnica en sí de carácter nacional, amén de las mismas diferencias locales que existen, las condiciones de sitio que ya vimos. Hace un momento comentábamos la forma en que responde el suelo en Ciudad de México no es la misma que aunque responde en Tapachula, ¿no? Y en este caso el artículo 27 también establece que el municipio expide sus reglamentos y disposiciones que fueran necesarios. Según la evaluación que hizo la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y esta diapositiva fue tomada del trabajo del doctor, se me fue su nombre, él fue en el 2020-21 fue el que lideró la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, se me fue su nombre, perdón, y no lo anoté. En esa revisión que ellos hicieron, habían solo 13 reglamentos estatales y 27 reglamentos municipales. O sea, de todos los estados no existen más que algunos municipios que tienen reglamentos municipales a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de Chiapas exclusivamente, ¿no? Y 45% de los que existían no contenían criterios mínimos para el diseño sísmico. Bien, como hablamos de trabajos citados en sí, es importante hacer notar de dónde viene todo esto que les estoy comentando, porque no puede ser que las personas que han trabajado en ello no sean reconocidas en su momento. Y en este caso pues es el manual de 2008, vamos a utilizar algo del manual del 2008 de Comisión Federal de Electricidad porque es necesario, hay puntos que no vienen contenidos en el 2015 para poder obtener el modelo con que trabaja cada uno de ellos y poder hacer nuestra propuesta. Es necesario contar con eso, ¿no? También tenemos las normas técnicas de Ciudad de México de 2020, con estas trabajamos en esa ocasión. La microzonificación sísmica de Tapachula, que ya les había mencionado. También tenemos algo sobre el registro geológico de inundaciones recurrentes en la ciudad de Tapachula, sobre todo por los orígenes del suelo.
y también las características de los sismos, de los movimientos sísmicos en Tapachula, de este trabajo. En este trabajo último que estamos mencionando, en él participó un egresado también del Tecnológico de Tapachula que estudió en España y muy amigo nuestro, en este caso sobre todo un compañero arquitecto. Participó el doctor Janio Ruiz y Baja en este trabajo, ¿no? No aparece de manera directa, pero sí leímos ese trabajo para tener una idea de lo que estábamos redactando. Posiblemente en el siguiente tengamos algo de la información que ellos procesaron. También utilizamos algún tipo de software, ¿no? Como el Deep Soil, el Dectra, que fue desarrollado por la UNAM, el Prodisis versión 4.1, que es el software para generar espectros de diseño sísmico de Comisión Federal de Electricidad. También utilizamos el Geopsy, y la base de datos acelerográficos de la red RA2 de la UNAM, que más bien es del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Información del Servicio Sismológico Nacional. Aquí se me olvidó poner el año, lo tenía pendiente, pero fue prácticamente en 2020-2021, ¿no? Universidad Autónoma de México, el Servicio Sismológico. Muy bien, con esas referencias es que estamos trabajando, ¿no? Entonces la caracterización de sismos de referencia nos llevó a investigar, en este caso, los datos que colectan los acelerógrafos que podamos nosotros tomar en consideración para ver cómo esos acelerógrafos están registrando los sismos que ocurren en Tapachula, ¿sí? Y con este trabajo se pretende establecer una propuesta de espectro elástico de diseño basado en los antecedentes de la microsonificación, que es el trabajo arriba citado, al contrastar los modelos paramétricos del espectro del manual de diseño sísmico, los que se generan a través de esa metodología, y el modelo paramétrico de las normas técnicas complementarias de Ciudad de México, contra la respuesta de nuestros sismos en Tapachula, ¿no? Entonces, ¿qué es un espectro? Porque muchos dicen, bueno, ¿de qué espectro se está hablando? ¿De qué se trata eso? Voy a tratarlo de explicar en esta imagen, esta pequeña gráfica. Vamos a tratar de generar la idea conceptual para todos aquellos que, sobre todo nuestros amigos arquitectos, que pudieran estar viendo esta presentación, y también para los estudiantes, ¿no? En este caso, estos son un acelerograma tomados de algún acelerógrafo, localizados sobre todo en las zonas de interés. En particular aquí en Tapachula tenemos 2 acelerógrafos, ya luego se los comento dónde se encuentran. Estos acelerógrafos pues de alguna manera registran la señal sísmica, y esta es la excitación que recibe el suelo de Tapachula. Claro que no tenemos edificios de esa magnitud, quizá cuando mucho que debe ser como el famoso Banpaís, ¿no? Bueno, en sí, tenemos en este caso, esta aceleración es registrada por el suelo, y este suelo transmite a las edificaciones el movimiento. Va y viene, como les llamé hace un momento, al periodo en que la estructura se está desplazando de un punto a otro punto, excitada por el sismo que se encuentra en la base. Perdón. Está regida en parte por la masa de la estructura y por otra parte por la rigidez de la estructura, ¿no? Y el 2pi es prácticamente el ciclo que está haciendo la oscilación. Entonces la oscilación está, en este caso su periodo, está regida por la masa y la rigidez de cada uno de estos elementos, ¿sí? La frecuencia de las edificaciones tienen relación con su masa y rigidez. Entonces yo creo que eso es fácil de entender, ¿no? Y la masa en sí
la podemos modelar de una manera más simple, ¿no? Suele modelarse con estos péndulos, son modelos de los edificios, de estas edificaciones. Estos péndulos son modelos en el cual vamos a pensar que la masa se encuentra ubicada en el centroide de gravedad de esta estructura, por ejemplo la estructura morada, y el vástago que sostiene a la masa en sí representa la rigidez de esa estructura al desplazarse. Por ahí hay un video muy famoso en el internet, en el YouTube, en el cual una persona nos muestra una representación de este tipo, en el que hay varias varillas que están representando cierta rigidez y en ellas están montadas ciertas masas, ¿no? Y entonces él las excita en la base, es una tabla prácticamente, es una representación de este fenómeno, pero en nuestro caso el modelo es analítico, ¿no? Entonces, una vez que se someten con este modelo analítico, se va detectando cómo se excita ante cada frecuencia del sismo, cómo se excita la estructura, y se va graficando cada una de ellas, se va graficando, y estos máximos son los que a nosotros nos interesa, estos valores máximos. Estos valores máximos se grafican en una gráfica que se le conoce como espectro de respuesta y de diseño, y tenemos este espectro de respuesta en color azul, en el cual vamos colocando esos puntos máximos de todas estas masas que estamos utilizando para representar diferentes tipos de estructuras en nuestra localidad. El periodo que tarda la estructura decíamos que tiene que ver con las masas, así que una edificación de 3 niveles que construye un arquitecto es diferente a otra edificación de 3 niveles que construye otro arquitecto, a menos que las dos sean iguales, ¿verdad? Que le haya fusilado el proyecto. Pero finalmente cada uno va a tener su propio diseño y por lo tanto cada uno va a tener su propia masa. Y aunque se parezcan mucho, tienen diferentes masas, aparte de los contenidos, ¿no? Pero luego tenemos que cada uno le puso columnas o muros en diferentes posiciones y por lo tanto la rigidez que tienen ante el desplazamiento provocado por la excitación del sismo, pues va a ser también diferentes en cada una de ellos. Por lo tanto, cada forma de vibración se grafica en esta gráfica de respuesta. De hecho, esta es una gráfica de respuesta de un sismo real. Y luego lo que nosotros modelamos paramétricamente, que son los espectros de diseño y que son la causa del trabajo, es algo que enmarque de alguna manera los sismos representativos, ¿no? Los sismos que nos van a servir para diseñar, ¿sí? Normalmente este valor que está en el extremo inferior donde inicia la gráfica es la aceleración máxima que está recibiendo del terreno, y el edificio va a excitarse y va a amplificar, el edificio va a amplificar el sismo. Aquí vemos, estas son amplificaciones de la aceleración del terreno, y prácticamente de esa manera tenemos tanto el espectro de respuesta, que es el azul, y el rojo, que se vendría siendo el espectro de diseño que nos interesa. Determinar eso, ¿no? Para eso nosotros trabajamos con 19 sismos de magnitud mayor que 5. ¿Sí? Normalmente uno considera, porque así nos han hecho la ideología, ¿no? No es que hablamos de un sismo de magnitud 6, sí, pero ocurrió en China, o sea, nosotros ni nos preocupa, ¿no? Normalmente hemos estado acostumbrados ya a medir la magnitud del sismo y no la intensidad del sismo, ¿no? Pero la intensidad viene a través de los reportes de acelerógrafos, ¿sí? Entonces nosotros, pero para tomar una base, lógicamente que un sismo de magnitud mayor que 5 tiene más energía que cualquiera de los sismos menores de eso, ¿no? Y además son los que nosotros aquí en Tapachula, por experiencia propia, hemos visto que muchos de los sismos que llegan a tener magnitud 5 y que se encuentran en la zona de subducción principalmente, nos ha llegado a afectar. Así que
nos dimos en la tarea de buscar en la base de sismos en el Sismológico Nacional y poder establecer qué sismos nos podrían interesar, ¿no? Los buscamos estos sismos de magnitudes entre mayores de 5, tenemos aquí uno de 5, 5.2, tenemos magnitudes de 7, de 6, de 5.8, etcétera, ¿no? Tenemos de diferentes magnitudes. Y en este caso, también buscamos en las dos bases de datos, bueno, más bien una base de datos disponible que viene siendo la base del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que se refieren a uno de los equipos que están instalados, de los acelerógrafos que se encuentran en Tapachula, que es el acelerógrafo cuya clave es TAJN, ¿sí? TAJN. Y logramos a través de la doctora Scioli, que estuvo liderando el Sismológico Nacional hace por ahí del 2020, ¿no? 21 o 22, logramos conseguir algunos registros, aunque poco tardíos, logramos conseguir algunos registros de los sismos que nos interesaban, ¿no? Por eso ustedes van a notar en esta lista que tenemos este de 6.9 prácticamente que se repite aquí. Son del 14 de junio del 2017, es el sismo que les platico que salió en una conversación con el ingeniero Juan Amado, de que había sido uno de los sismos que había afectado la losa de un edificio allá en el Tecnológico de Tapachula, y para lo cual creo que va a dar una plática muy interesante el día de mañana. Esperamos poder asistir a esa plática, a ver si nos dan la invitación o los transmiten, ¿no? Que sería lo más fácil para nosotros. Entonces él nos va a hablar de las experiencias directas que tuvo en este sismo, y a partir de allí nació la idea de incorporarlo porque era muy significativo. Y evidentemente cuando hicimos la generación de los espectros de esos sismos, pudimos darnos cuenta que este sismo alcanzó 152, y en el registro del Sismológico Nacional, que es el THIG, es su clave del acelerógrafo, alcanzó hasta 179.6 gales, ¿no? Que viene siendo centímetros por segundo de aceleración. Ok, bueno, entonces aquí tenemos la muestra con la que estuvimos trabajando. Esta muestra podemos notar que se encuentran en este lugar, son los sismos que estamos reflejando acá, y los más significativos son estos tres, ¿no? Este que es el de Pijijiapan de 8.2, por aquí tenemos uno que es el de 6.5, y este es el de 6.9, muy cercano ya a Tapachula, ¿sí? En esta zona. Esta zona es prácticamente, viene quedando, según la ubicación física que le hicimos, esta zona viene aproximadamente en la carretera que está después del aeropuerto, que se desvía hacia Ciudad Hidalgo, creo, es en esa desviación, en el tramo de esa desviación, por allí estuvo la fuente en el que se generó este de 6.9 y que dañó por alguna edificación del Tecnológico de Tapachula, ¿no? La selección de los espectros se realizó considerando aquellos significativos, ya lo habíamos comentado. Esta es lo que leímos directamente en la página del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y pudimos notar las aceleraciones máximas que se obtuvieron para sus acelerógrafos. Sin embargo, el acelerógrafo del Sismológico Nacional nos tardó el reporte, nos llegó como una secuencia numérica, la cual tuvimos que analizar utilizando el programa Dectra para poder obtener información que pudiéramos utilizar, ¿no? Pudimos haber generado una base de datos que tuviera más que ver con la magnitud, con la intensidad o con la proximidad, porque entre más cercano tenemos el sismo, más afecta a nuestro Tapachula, a nuestra ciudad, ¿no? Pero podemos notar también que en esta franja es donde hay mayor actividad sísmica, es
es la zona de subducción de la placa hacia la placa norteamericana, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos ya la ubicación de estos sismos. Como les decía, esta es la del 8 de septiembre del 2017, fue de magnitud 8.2. Esta del 1 de febrero del 2019, que fue de magnitud 6.5. Y esta del 14 de junio del 2017, también el 2017, fue de 6.9 y es la más cercana a Tapachula. Si nos damos cuenta, hay una condición de sitio acá, ¿sí? Entre más cerca a la fuente, la intensidad fue mayor, porque el acelerógrafo del Servicio Sismológico Nacional se encuentra más o menos ahí donde está el parque ecológico, los cerritos, por los cerritos, atrás de los cerritos, por ahí se encuentra, y el otro se encuentra en la zona norte, donde se encuentra un jardín de niños, ¿no? Posiblemente esta JN se refiere al jardín de niños. Aquí está el jardín de niños, se llama José Manuel Villalpando. Ahí se encuentra el acelerógrafo TAJN de la UNAM, y muy cercano al Parque de los Cerritos se encuentra el acelerógrafo del Servicio Sismológico Nacional, denominado THIG, y de la cual nos facilitaron información de parte del Sismológico Nacional a través de la doctora Scioli y un ingeniero que ella nos asignó para cualquier apoyo que requiriéramos. Aún sigue estando en contacto conmigo, y del cual hemos compartido alguna información secundaria, ¿no? Bueno, pasamos a los parámetros espectrales del modelo de las normas técnicas aplicados ya a Tapachula. Y en este caso vamos primero a ver la clasificación del suelo que estábamos hablando, un comentario así de paso. De acuerdo con Murcia y Macías, en el 2009, Tapachula se encuentra sentada sobre un abanico aluvial formado por depósitos de flujos asociados principalmente a erupciones volcánicas del volcán Tacaná. Realmente Tapachula se encuentra en esta zona que trae todos los desechos arrojados por el volcán Tacaná. Este es el estratovolcán Tacaná, ¿no? Aquí es lo que vemos ahí. Dice aquí, arrastrado por fuertes lluvias de la región desde épocas prehistóricas. El espesor medio de los depósitos hasta la roca base conforman una roca caliza, conformada por una roca caliza. La roca base se encuentra en este caso aproximadamente a 200 metros de profundidad, y es una roca caliza, y arriba de ella se encuentran depósitos arrojados por el volcán, ¿no? De lo anterior es posible distinguir tres tipos de depósitos en Tapachula: los depósitos antiguos, constituidos principalmente por suelos arcillosos de media compacidad, que en este caso podríamos decir que creo que es esta A1, ¿sí? Los depósitos recientes que configuran la zona centro, que vendría siendo este A3, y los depósitos fluviales de la margen. Perdón, la zona A2 es la más antigua, la zona A3 es la más nueva, y la A1 es la más antigua, ¿no? Perdón, esta es de tipo arcilloso, y estas son residuos de erupciones, arenas, no sé, clastos volcánicos, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la zona realmente es de pocas arcillas, o sea, la zona que configuran Tapachula es un terreno relativamente firme. Por eso, aunque la distancia del sismo, me regreso unas diapositivas antes, y la distancia del sismo casi está, de hecho está más cerca de Tapachula, el sismo de 8.2, en un radio, si establecemos un radio entre Tapachula, pues Tuxtla se encuentra más alejado. Sin embargo, en Tuxtla Gutiérrez sobreyacen a la roca, en este caso estratos arcillosos que van desde los 20 metros de profundidad en adelante, ¿no? Entonces Tuxtla tiene una zona de arcillosa muy, muy grande,
que amplifica, es un suelo blando, pues, formado por lutitas principalmente, y en este caso amplifican el sismo y los efectos en Tuxtla Gutiérrez del sismo de 8.2, aunque se encuentra más alejado, fue más significativo que lo que tuvimos en Tapachula, ¿no? Por el tipo de suelo. O sea, el suelo acá en Tapachula nos ha ayudado porque es un suelo relativamente firme y que no amplifica demasiado, en este caso, la respuesta, ¿no? Bueno, tipos de suelo es... De acuerdo con la clasificación de la microzonificación de Tapachula, que ya vimos, de Mora, etcétera, existen dinámicamente hablando únicamente dos tipos de suelos: el suelo firme y el suelo intermedio, cuyo periodo fundamental evaluado por la técnica de microtremores o microsismos y el coeficiente espectral oscila entre 0.20 y 0.50. Esto es lo que nos dicen, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que quisimos corroborar esos valores, ya luego ahorita lo vemos. Y un periodo fundamental en el tipo intermedio que va de 0.5 a 1.05 segundos. Entonces, en esta propuesta, la clasificación de tipos de suelo que se está proponiendo están basados en el periodo del sitio, ¿sí? Ese periodo del sitio que lo podemos, o sea, ya no es una condición que no conozcamos. Aquí en Tapachula tenemos zonas que responden al sismo de una manera determinada, ¿no? Tenemos dos estudios y sobre todo el último que nos da un rango muy preciso de comportamiento dinámico del suelo, y entonces el 1 podríamos prácticamente ubicarlo en este rango, el 2 a partir de aquí hasta un segundo, y el tipo 3 de 1 segundo a 1.5 segundos, ¿no? Entonces, prácticamente como para tener una ubicación de ese comportamiento. Bueno, si tomamos en cuenta las normas técnicas de Ciudad de México y además que fue desarrollada basado en los factores de reducción sísmica, de diseño sísmicos, de espectros de diseños sísmicos, ¿sí? Para estructuras con amortiguamiento de energía viscosos, y que se incluye como para considerar el amortiguamiento del suelo. El suelo va a provocar un amortiguamiento también en la respuesta sísmica, y en función del periodo de vibración del suelo propone ciertos valores, en este caso de unos parámetros que van a regir el comportamiento espectral, el comportamiento de las curvas de ese espectro envolvente de nuestros sismos que nosotros ya estamos caracterizando, ¿verdad? Entonces nosotros en particular pues vamos a tomar la fracción que corresponde en este rango cuando sea menor que 0.5, o sea cuando vaya a 0.01 a 0.5, tomaremos 0.4, 0.8 y 2.5. No estamos inventando el hilo negro, sino que estamos considerando valores paramétricos que utiliza Ciudad de México y que de alguna manera aplican para amortiguamientos viscosos de energía, ¿no? Entonces estos valores son los que estamos considerando y son los mismos valores que tiene las normas técnicas en cuanto a parámetros de las curvas. Son parámetros para formar la curva envolvente, la curva espectral de diseño, ¿no? La que va a cubrir aquellos sismos que ocurren en Tapachula, ¿no? También, ahora sí, tomamos algo del manual de CFE de 2008. Eso es una propuesta que creo que hizo uno de los doctores que ahora se está haciendo un simposium o algo así en su nombre, que son de los maestros de la ingeniería sísmica aquí en México, y que desafortunadamente no tuve la curiosidad de anotar adecuadamente aquí para no olvidarlo. Bueno, la propuesta la estamos tomando en este caso de Comisión Federal 2008, donde allí se proponía que el periodo que vamos a tomar como el
la meseta espectral, el límite de la meseta espectral sería a partir de 0.35 del periodo del suelo, o sea, y este debe ser además mayor que 0.1 segundos. Y el periodo límite derecho sería de 1.20 el periodo del suelo, o sea, estamos creando un buffer, un espacio entre el periodo del suelo y la meseta que vamos a tomar como espectro, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque puede variar en un momento dado, y la meseta significa el punto de que si no existiera amortiguamiento, la aceleración sísmica se volvería infinita, ¿no? Entraríamos en resonancia, pues. Y lo que se trata es de cubrir perfectamente bien esa zona considerando los amortiguamientos, ¿no? Entonces estamos dando cobertura a ese espacio, ¿sí? Eso es tomado. Ahorita vamos a ver qué son estos parámetros, los que ya han diseñado con el manual de CFE o de Ciudad de México los ubican perfectamente bien. La aceleración esperada en Tapachula, el programa de computadoras de CFE Prodisis versión 4.1 de 2015 estima la aceleración probable en roca del sismo de diseño. En la aceleración de roca nos dice que para el periodo de retorno de 360 años más o menos que genera para Tapachula, y considera que no se necesita llegar a los 475 años, es de 300 centímetros por segundo. Eso es lo que nos dice las normas, el Prodisis de CFE. No así la microsonificación sísmica de Mora, que también vimos, que en el cual andaba creo que 315 en el centro de Tapachula, ¿no? Entonces en este caso hay una cierta diferencia, y hacia la zona del puerto pues teníamos 405, ¿no? Entonces eso, y un periodo de 500 años. Entonces nosotros, considerando que la latitud de 14.60, que prácticamente es la del libramiento de Tapachula, hacia abajo, pues vamos a tomar esta fórmula cuando estemos en la zona sur, porque vamos a partir de 405, estamos tomando la microsonificación de Mora, y cuando se trate de una latitud mayor, en este caso de este valor, pues vamos a hacer esta operación y aplicar la de 315, que es la de la zona centro hacia arriba. Despreciamos el extremo de Tapachula, que veíamos que ya llegaba a 200 y fracción, ¿no? Entonces estamos seccionando la ciudad en dos partes divididas aproximadamente en la latitud 14-15, ¿no? Más o menos. Y aquí es latitud 15, perdón. Y a partir de eso pues aplicamos una fórmula u otra. Bueno, la estación acelerográfica de la UNAM se encuentra ubicada en la latitud 14.92 y longitud menos 92.27, ¿sí? Y en este caso la ubicamos aproximadamente en el Prodisis, y obtuvimos que la aceleración allí considerada para roca era de 298 centímetros por segundo. Y de acuerdo a nuestra formulación, en este caso, de acuerdo a nuestra formulación, vamos a utilizar esta fórmula porque está abajo de la de 15. Entonces utilizamos 405 menos 225 por 14 menos 14.6 y obtuvimos 332, o sea que nuestro modelo es un poco más conservador, tomando en cuenta de que se está trabajando con un periodo de retorno de 500 años en base a la microsonificación propuesta en ese trabajo que desarrolló el doctor Mora y su equipo, y está basado en un periodo de retorno de 343 años, ¿no? Entonces hay una cierta diferencia, pero no muy significativa, entre 298 y 332 no es muy significativa. Es un poco más conservadora, podríamos decir, en ese aspecto. Sin embargo, bueno, el programa Prodisis, nosotros consideramos originalmente el programa Prodisis
para poder tomar los valores que ellos establecen como sus parámetros, y el programa Prodigy de CFE considera un factor de sitio de 1.0 para el terreno tipo 1. ¿Qué es el factor de sitio? El factor de sitio es la amplificación que te da el suelo al movimiento sísmico. Por ejemplo, en Ciudad de México dicen que inclusive la aceleración del sismo se puede duplicar o triplicar debido a la condición del suelo, ¿verdad? Ya veíamos que las arcillas que son blandas amplifican también el periodo y también amplifican la aceleración en este caso, ¿no? Y eso precisamente es el factor de sitio 1, quiere decir que no se está amplificando. Un suelo muy firme no va a amplificar significativamente la señal sísmica, y por lo tanto bueno, es con que trabajamos a veces con el factor de sitio 1 para el terreno tipo 1, ¿no? Los cuales corresponden a desplantes en roca o terrenos muy firmes. De igual forma, el factor de respuesta, el FRS, el factor de respuesta que se genera en Tapachula, el citado software tiene su ordenada máxima de 2.83. Entonces, el factor total con que se amplifica sería el factor de sitio por el factor de respuesta, y como este es 1 y este es 2.83, entonces el factor de sitio que tenemos, el factor total es de 2.83 para el terreno tipo 1. Y en esta gráfica podemos notar los puntos donde obtuvimos los registros del Prodigy. O sea, hicimos 122 ubicaciones, y en estas 122 ubicaciones leímos los valores para saber si efectivamente teníamos en este caso ese factor, los factores de respuesta que fueran ad hoc a nuestro Tapachula, ¿no? Se densificó la red en la zona urbana. Aquí vemos una zona muy densificada de puntos debido a esa característica, ¿sí? Aquí podemos ver, miren las lecturas 283, 283, 283, 283, más o menos para que podamos notar cómo se tomaron estos puntos y podamos darnos cuenta de los valores que se estudiaron, ¿no? En base al modelo de CFE. También se verificó que efectivamente los sismos estén reflejando periodos de suelo firme, ¿no? Y para eso se corrió a través del software Geopsy, para obtener las frecuencias fundamentales generadas por los eventos de los sitios para junio del 2017, para febrero del 2019, para septiembre del 2017. Bueno, aquí están, y las frecuencias que se obtuvieron son de 2.75 Hz, 3.25 Hz y 3.25 también aquí. Y en este caso, si sacamos la inversa de estos valores, hablamos de 0.37 segundos, que es menor de 0.5, y 0.28 segundos, que también es menor de 0.5. Por lo tanto, estamos hablando de terrenos firmes, ¿no? Son a través de los resultados del mismo sismo, de las señales sísmicas, utilizando la relación de la señal sísmica horizontal sobre la señal sísmica vertical, se obtuvieron estos parámetros a través del software de Geopsy, ¿sí? También quisimos, ya verificamos que el terreno es firme, como los valores que se obtuvieron en los estudios previos eran valores que se medían en el sitio con vibración ambiental o microtremores le llaman. Vibración ambiental es una técnica en la cual se monta un equipo y a través del ruido que existe o una excitación que se provoca, medimos cómo se comportó la respuesta del suelo, ¿no? Cómo vibró el suelo con esos micromovimientos. Pero en este caso lo que se hizo acá es utilizar los sismos para poder calibrar si efectivamente los valores que se obtuvieron mediante la técnica de microtremores corresponden a lo que va a dar la respuesta de nuestro sismo en el suelo que estamos utilizando.
y obtuvimos estos valores que están en los rangos de reporte del estudio. Por lo tal, el considerar que el terreno sí se comporta, que el suelo sí es relativamente firme, pues es una, digamos que una apreciación adecuada, no estamos tan distantes de ello. Bueno, entonces también utilizamos otro software que es el DeepSoil, y en este caso modelamos un suelo, el suelo más o menos con ciertas características, tomando en consideración los tipos de materiales que están depositados en el suelo, y obtuvimos con estas propuestas de configuración del suelo, obtuvimos valores de vibración del suelo de 0.24, y este es otro estrato, otra clasificación estratigráfica, y este nos dio 0.32, o sea, más o menos tratando de simular estos valores de 0.28 y 0.37, ¿no? Más o menos para medir la respuesta de amplificación, porque a lo que a nosotros nos interesaba era saber cuánto se iba a amplificar. Perdón, no recalqué algo importante acá. Voy a regresar varias diapositivas, creo que se me fue mencionarlo. Aquí está. Este 1.18, miren que es la diferencia, y quiero que se lo tomen en consideración, entre el suelo que existe en el servicio sismológico y el del jardín de niños, ¿no? 1.18, por ahí lo vamos a retomar otra vez. Perdón, no lo mencioné hace un rato, ahora regreso hacia adelante, y bueno, aquí ya entramos en ese análisis. Y de todos los sismos, no sé si logran leer, acá dice sismo de febrero del 2019 en la dirección este, o dirección X, pues aquí también lo anoté. Y más o menos la relación entre el pico del sismo en roca contra lo que se amplifica por este suelo, esta estratigrafía que va hasta los 30 metros, y se consideraron 30 metros porque es el mínimo de sondeo que marca Comisión Federal de Electricidad para las estructuras importantes. Entonces, en esta la amplificación que alcanza a lograr en esos 30 metros es del 1.41, de 1.41, o sea que nuestro suelo en terreno intermedio va a incrementarse hasta 1.41 veces la aceleración que traiga en roca basal, ¿no? O sea que realmente en el terreno intermedio sí podemos tener una mayor cantidad de movimiento, 41% más, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos los sismos. Estos son las señales sísmicas. En este caso son señales sísmicas del sismo, este es del sismo de 6.9, y en este sismo tenemos 414 en 379. El 179 viene siendo la aceleración máxima en roca, y el 414 ya en estructura, tomando los segundos esos que mencionamos para la forma en que vibran los edificios, ¿no? Y sacamos los espectros de respuesta, y aquí tiene como máximo 414, y la relación entre esto nos da un factor de respuesta de 2.31. Ya tenemos el factor de respuesta, ¿sí? Y también tenemos, tenemos un factor de sitio que en promedio, este factor dice 1.41 acá, pero si promediamos todos los que hicimos, el factor promedio fue de 1.45. Y en este caso pues estamos obteniendo los factores para los diferentes espectros de los sismos. Estos son los sismos que registraron los acelerógrafos, el del Servicio Sismológico y el de la UNAM, y tenemos también que son entre tres direcciones: norte-sur, este-oeste y la dirección vertical. Normalmente la dirección vertical no suele ser significativa, excepto aquí, que podemos ver que en el de 6.9 sí hubo un disparo significativo. Posiblemente pudo ser por un error de señal que se haya descompuesto en esa dirección, o bien efectivamente llegó a alcanzar casi la misma magnitud que las direcciones horizontales, ¿no? ¿Y por qué pudo haber ocurrido eso? Por la cercanía. Tenemos el sismo de 6.9, se encuentra muy cerca, y por eso esa sensación de que brinca más a veces el sismo, porque la onda está mucho más alta, está mucho más cercana,
hacia la zona que nos afecta, ¿no? Bueno, y aquí tenemos este otro que nos da un factor de 4.78. Bueno, ya tenemos varios, y en función del máximo que registramos y el 1.45, creamos en este caso nuestro tipo de suelo 2, y dividiéndolo entre el 1.18 tuvimos el suelo tipo 1, ¿no? Y aquí ya tenemos los factores de sitio y de respuesta para los tipo 1 y para los tipo 2, e hicimos una extrapolación para el suelo tipo 3. ¿Cómo se comparan con los de Comisión Federal de Electricidad estos factores para estimar las aceleraciones tope o de meseta? Pues miren, aquí vemos, este 1 pues es básico, ¿no? 1. Nosotros acá tenemos 1.45 y CFE tiene 1.93. Aquí tenemos nosotros 1.75 y CFE tiene 2.10 como factor de sitio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un suelo mucho más firme. Los factores de respuesta no distan mucho, 2.75 contra 2.82, 3.25 contra 3.23 y 3.40 contra 3.40. Se utilizó prácticamente el mismo. El factor total son estos, y los coeficientes sísmicos son de 914 centímetros por segundo y 840, o sea que en el tipo 1 nosotros tenemos todavía una aceleración propuesta mayor, porque estamos hablando de que nuestra aceleración base viene en este caso de un periodo de retorno de 500 y esta de 300 y cacho. Sin embargo, ya para el tipo 2 tenemos un amortiguamiento, y para el tipo 3 otro amortiguamiento mayor, ¿no? Digamos que es relativamente conservador en este sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos estas configuraciones así? Lo que estamos también checando es que hubiera congruencia con lo que se menciona en la microzonificación de Tapachula. Es 2012, aquí me equivoqué, por los que toman nota. Como se muestra en el mapa, aquí podemos ver la distribución de los terrenos tipo 2 y el terreno tipo 1 de acuerdo a otro mapa, pero también podemos ver las amplificaciones que tienen las aceleraciones acá, rango de amplitudes. Entonces en el terreno básico es tipo 1, pues llegan a 2.42, más o menos como lo estamos proponiendo nosotros. En el intermedio pues podríamos decir que llega hasta 4 y 4.58, entonces aquí tenemos 4.71, muy próximo. Pero en el terreno tipo 3, que en este caso vendría siendo este puntito que les hablaba yo, en ese sentido es el único punto en rojo que tenemos ahí, pues podría ser hasta de 5.45, ¿no? Esto nos advierte la citada microzonificación. Dice aquí, como se muestra en el mapa de la figura 38, lo entrecomillé porque es tomado directamente de ese libro, ¿sí? La amplificación relativa asociada varía desde 1 hasta 5.5 veces en una distribución dispersa en toda la ciudad, pero encontrando tendencias debidas a características del suelo, concentrándose la mayor amplitud en la periferia y la parte más baja de la ciudad cercanas al río Cuatán. O sea, conforme te acercas al río Cuatán, vas obteniendo esos valores más críticos, ¿no? En particular aquí, no está tan cercano al río Cuatán y tenemos este comportamiento, ¿no? Entonces, nuestra propuesta no es tan distante. Y en este caso, ¿qué nos dice nuestro reglamento? Nuestro reglamento de Tapachula del 2017, que es el que está publicado en este caso en la página oficial del ayuntamiento, y que hay algunos estudios legales que dicen que realmente el válido es 2013, bueno, pero el que tenemos publicado en la página del ayuntamiento, que es el 2017, nos dice lo siguiente: el coeficiente sísmico dice acá, el coeficiente sísmico para las construcciones clasificadas por el grupo B en la fracción 2 del artículo 379 se tomará igual a .12. Este .12
equivale a 235 centímetros por segundo, ¿sí? Cuando estén desplantadas en suelo tipo 1, .24 en suelos tipo 2 y .32 en suelos tipo 3. Entonces ellos están proponiendo 235 cuando CFE propone 840 y nosotros 914. Bueno, digo, este valor parece que nada más es para rascarnos, ¿verdad? O sea, realmente pudiera poner en peligro las construcciones en Tapachula. Luego acá nos dice que el tipo 2 es de 470 y en la propuesta hablamos de 1500 y 1800. Y ahorita vamos a anotar ese valor de 470, lo vamos a tratar de ver en los modelos, ¿no? Comparativo de espectros de respuesta y de diseño. Vamos a utilizar los modelos para terreno tipo 1 en zona D con aceleración de roca de 300 y el modelo que se plantea para Tapachula. Aquí vamos a hacer esta propuesta y miren, aquí tenemos el espectro del sismo de junio del 2017, son estos pequeñitos que ven acá, son los espectros de junio del 2017 y el rojo es el modelo CFE adaptado a nuestras condiciones de sitio. Si se dan cuenta, para un periodo que ya excedió de 0.6 segundos, esos límites que hablábamos de TA y TB, que vendría siendo los periodos de la meseta, estos límites determinan esta meseta que se forma en el espectro, ¿sí? Es para proteger cualquier variación en los picos de aceleración para que no entren en resonancia. Bueno, si se dan cuenta, pues protege muy bien estos picos, ¿verdad? Y estamos hablando de que es un sismo de 6.9, pero en Tapachula, en esa zona, puede llegar a ser un sismo de 7 hasta 7.5 de magnitud en la zona que mencionábamos cercana al aeropuerto, ¿no? De acuerdo a los estudios que existen, la probabilidad de que el sismo máximo ande alrededor de 7 a 7.5 es muy alta. Ahora en la zona de subducción, que ya está más alejada, ahí sí puede ser hasta de 8, ¿no? 8.2, 8.5. Entonces, bueno, en este caso para el sismo de 6.9 pues tenemos cierta holgura para permitirnos absorber otro sismo, ¿no? Sin embargo, en la zona que pasa de este periodo de protección de 0.6, vemos que está, digamos que muy conservador, ¿no? Resulta un tanto conservador, no se adapta bien a la configuración de los espectros tomados de sismos reales. Aquí este mismo sismo lo estamos planteando con el modelo paramétrico, ya tomando en consideración los valores que nosotros comentábamos, pero ya aplicado con valores regionales de Tapachula, pero utilizando el modelo de las normas técnicas de Ciudad de México. Los parámetros de Tapachula que hemos estado comentando, ¿no? Y podemos ver que la forma del espectro es mucho más congruente con la forma espectral de los sismos, o al menos de este sismo en particular de junio del 2017, que fue el más fuerte en Tapachula que hemos registrado hasta ahorita. Y aquí tenemos otra comparación con el sismo de septiembre del 2017. Es la misma configuración, es la misma que tenemos aquí. Si se dan cuenta, el límite de 800. Y podríamos decir que si nos vamos a esto y si todos calculáramos con 235 centímetros por segundo, si calculáramos con 235 por segundo, o sea aquí, si nuestros cálculos hubieran sido con esto, la ordenada espectral ya lo superó, ¿no? Entonces nuestras edificaciones se hubieran colapsado, ¿no? Aquí vemos que 200 o 300 ya está muy por debajo, 400 también nos hubiera pegado, ¿no? Aquí claro que en este sismo del 2017 de 8.2, aunque porque estaba más retirado, la aceleración que causó fue menor y por lo tanto pues tal vez hubiéramos sobrevivido a aquellas construcciones que se hubieran construido con aceleraciones
de 400, ¿no? Y este, que es el sismo más pequeño, que fue de 6.5 y que se encuentra un poco más cargado hacia Guatemala, podemos notar que las aceleraciones, pues sí, a lo mejor ahí sí podría salvarse con las aceleraciones de 235, ¿no? Bueno, entonces sí vemos la necesidad de que el espectro llegue a tener valores suficientemente solventes para proteger nuestras edificaciones, pero consideramos que la curva de CFE de su espectro es muy conservador a partir de edificaciones que tienen periodos mayores a 0.6, ¿no? Entonces esa es una de las consideraciones que la cual nuestra propuesta pues podemos utilizarla como base, y aquí nos faltan nada más los parámetros inelásticos para tener los coeficientes sísmicos de diseño inelástico, ¿no? Como conclusión, se puede constatar que el modelo propuesto como referencia para usarse en las normas técnicas complementarias de la ciudad de Tapachula es consistente con la configuración de los espectros de sismos presentados en la región. Además, apoya información oficial generada bajo condiciones de sitio. Me refiero a los estudios, en particular el estudio de microzonificación, porque este se realizó con apoyo de Senapred, de Protección Civil del Estado y algunas instituciones importantes en México, ¿no? No incrementan mayormente la seguridad que la que se requiere para fines de edificaciones comunes, ¿no? Es un espectro que creemos que es más ad hoc a la configuración de los sismos en Tapachula. Bueno, también, les hablaba del Sismitap, que vendría siendo el equivalente al PRODICI de CFE o al SACID de Ciudad de México, ¿no? En este caso, pues la primera versión la desarrollamos allá en 2020. Esta versión se desarrolló totalmente en el software Excel y pues prácticamente nosotros en una de las celdas de Excel le poníamos la ubicación que se puede obtener mediante un GPS del celular mismo y poder ubicar dónde va a estar nuestra edificación, ¿no? Y con eso automáticamente, al capturarle estos puntitos que ubican en la geografía de Tapachula, este puntito ubicaba, esta crucecita ubicaba dónde se encontraba la construcción, y este puntito ubicaba de manera más micro el lugar, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es casi el cruce entre la Cuarta y el Libramiento. En este caso, creo que sí era este puntito, perdón. Es lo que generaba eso, ¿no? Y con esa ubicación se calculaba el espectro. El modelo de espectral era el de CFE, realmente el que se estaba utilizando. En este caso la aceleración en roca es de 296. Aquí se da el periodo de retorno con que se está calculando, basado en parámetros de CFE, y también se genera el espectro inelástico, que es este naranja que ven aquí abajo, ¿no? Este software nos permitía también modificar el periodo de retorno y obtener una aceleración basada en esta curva de logarítmica de proyección a través de distintos periodos, ¿no? Y eran muy congruentes con lo que genera CFE, ¿no? Aquí vemos los espectros que nos generaba y con el cual ya se podía diseñar. Se trató de llevarlo a un programa más práctico, y pues hace poco logramos desarrollar la versión 2.0, ahora ya 2.4, porque por las interfaces se le ha aumentado el que pueda imprimir un reporte en PDF. Estamos trabajando sobre él. Se hizo utilizando Python, que es un lenguaje de programación. Ahora ya no es en una hoja de Excel, sino que es en el Python. Y en este caso igualmente se capturan la latitud y la longitud, datos que se pueden obtener de un GPS. Y aquí ya sabemos que la zona sísmica D, y aquí el tipo de terreno con que estamos trabajando. Le pedimos actualizar, y aquí los puntos de
de muestreo que se están utilizando para interpolar el valor de nuestra ubicación. Esta es la ubicación del punto de interés, que es este, y ya nos genera este espectro, ¿no? ¿Cómo se compara este espectro? En este caso, la aceleración que nos reporta es de 296 y el PRODISY nos dice 297. ¿Cuál es la diferencia? El 0.22%. Es un margen muy pequeño de aproximación. Está interpolando entre todos estos puntos alrededor el valor que se encuentra ahí, ¿no? De esa manera se obtiene. Y por último se genera el reporte en PDF, y este reporte es similar a lo que vemos en esta pantalla. Entonces esto ya lo pueden anexar en la memoria de cálculos de donde se tomó el valor. ¿Qué faltaría? Pues faltaría, bueno, aquí es, la otra parte que nos faltaría es que construya espectros inelásticos, ¿no? Este módulo ya está desarrollado, pero no se ha implementado sobre esta versión todavía, que nos permitiría ver no solamente el espectro elástico, el espectro con un amortiguamiento diferente al 5%, que normalmente se construyen los espectros con amortiguamiento del 5%, pero cuando se trata de estructuras de acero, por ejemplo, no es conveniente utilizar el 5%, posiblemente es mejor utilizar un 3%, por la forma en que responden las estructuras de acero. Y entonces a lo mejor tengamos que modificar eso. Por eso es que está considerándose aquí. Y lógicamente el espectro inelástico, que es el que vemos construido en rojo. Entonces el módulo ya está desarrollado, pero no se ha implementado, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta resolver? Decidir si se sigue usando aceleraciones de CFE o la microsonificación 2012, lo que venimos analizando. Porque este módulo se desarrolló en el 2020 todavía considerando el planteamiento de CFE. Decidir si se usará un modelo CFE 2015 o el que se está proponiendo del tipo 2020. Aquí en este proyecto todavía se sigue utilizando el de Manual de Obras Civiles, que ya vimos que en unas ramas era muy conservador, ¿no? El otro punto a resolver es generar el espectro inelástico. En este caso ya lo vimos, este espectro rojo no lo genera. Que el reporte en PDF posea la ubicación. Si se dan cuenta, el reporte de PDF no nos marcó el punto. Este punto que aparece en rojo acá no lo marcó. Y pues ya lo he revisado 2-3 veces y no sé por qué no lo hace. Es parte de lo que se tiene que trabajar todavía. Generar el listado de coordenadas del espectro en formato CSV que nos permita, porque el formato CSV nos ayuda a que pueda ser capturado desde un software como el ETAPS, como el SAP 2000 o algún otro software, el espectro que nosotros hayamos construido. No todos los software traen espectros de tapachula, ¿verdad? Entonces necesitamos que podamos capturar nuestro software en esos modelos de diseño. Poder capturar datos de proyecto, porque el reporte en sí no tiene de qué proyecto se refiere, para poder legalizar este análisis, ¿no? Y compilar como ejecutable, porque esta es una app que se corre directamente en un IDE, un software para desarrollar programas, ¿no? Entonces en este caso pues nos hace falta cumplir estos 7 puntos para poder tener en sí un programa funcional que pudiera ser exigir un reporte a nivel de memoria de cálculo para el ayuntamiento, por ejemplo, que si vas a entregar un análisis sísmico lo hayas hecho considerando lo que son el espectro de Tapachula, o cuando menos que sea más conservador que el mismo, ¿no? Entonces para poder justificar que estás utilizando un modelo más conservador, pues necesitarías anexar eso, ¿no? Esa es una de la implementación, o sea, necesitamos lograr esa implementación. Ahora la participación general, porque pues bueno, esta de alguna manera necesitamos la participación general, así que le vamos a pedir al ingeniero Raúl que nos permita abrir micrófonos de aquella persona que quiera participar.
para poder responder cualquiera de estas preguntas o cuestionamientos. ¿Qué opción consideras más razonable? ¿Seguir con los coeficientes del reglamento? ¿Continuar con los espectros del MOC CFE 2015, Manual de Obras Civiles de Comisión Federal de Electricidad? ¿Usar las aceleraciones de CFE y modelo de NTC propuestos, o sea, nuestra propuesta actual? ¿O usar aceleraciones de la microzonificación de Tapachula y el modelo de CFE? O sea, utilizar el CFE, las aceleraciones que te da CFE y el modelo que nosotros proponemos, o utilizar las aceleraciones que obtuvimos de la microzonificación de Tapachula y nuestro modelo. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿ha cambiado tu percepción del tema? Bueno, entonces ahí dejo estas preguntas, ahorita regreso a ellas. Pues nuestro agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, especialmente al 24 Consejo Directivo 2025-2026, que nos permite hacer esta presentación para todo el gremio de constructores, de ingenieros estructuristas, y a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Delegación Chiapas, a la cual los invito a pertenecer. Aquí está anotado un número telefónico, es el 967-135-9404. El ingeniero Juan Carlos Servín es el secretario general de esta delegación, y de alguna manera yo creo que es importante que todo aquel que tenga que ver con las estructuras y que tenga que hacer un análisis sísmico debería estar con nosotros. Bueno, abro las preguntas. Gracias. No escucho. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches. ¿Quiere usar la voz o quiere hacer algún comentario? Puede hacerlo. Estamos en un espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguien le quedó alguna duda o quiere hacer algún comentario respecto de las preguntas que comentó el ingeniero Juan Alberto Sánchez? Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, ingeniero. Adelante. Sí, nada más un comentario ahí. Ya ves que aquí en Tapachula hay varias construcciones de tipo rurales, ¿no? Que llega a un nivel, nada más de un nivel de piso, y otras pues llegan hasta el tercer nivel, cuarto. Pero la mayoría están en el rango de tanto nivel, que son 3 metros. Entonces, mi sugerencia es hay que clasificarlo, ¿no? Según el reglamento, usarlo en donde la importancia, ¿no? Para seguir, no incrementar mucho. Se ve el acero muy representativo. Cuando son construcciones ya muy grandes o importantes, sí hay que usar los espectros de Comisión Federal, ¿no? Y compararlo siempre con las normas técnicas complementarias, ¿no? Y con la microzonificación de Tapachula, es compararlo y sacar un modelo más congruente, ¿no? Porque sí se ve mucho acero, ¿no? En las estructuras. Ese es mi comentario, ¿no? La pregunta única.
Ok, por lo que entiendo, el ingeniero sugiere mantener los coeficientes del reglamento desde su perspectiva. Bueno, que vamos a escuchar a las demás personas. En sí podemos notar que en junio del 2017 este sismo generado en la ubicación cercana al aeropuerto, pues provocó daños en una institución educativa. Estamos hablando de una edificación que cumple con requisitos un poco más elevados. Tuvimos la fortuna de eso, no había alumnos en el interior, pero pues bueno, yo creo que es importante de tomar en cuenta nuestra labor, ¿no? Yo creo que a veces no se puede valorar la importancia de estos elementos de análisis debido a que no tenemos la vida directamente enfrente como la tendría un médico. En este caso, la habitabilidad de la estructura será posterior, ¿no? Y pues bueno, se trata precisamente, la propuesta que se está haciendo trata de quitarse un poquito los excesos en la configuración del espectro. Sin embargo, hay valores que se tienen que tomar en consideración, puesto que son esos valores los sismos que pueden ocurrir en el lapso de tiempo que todavía tenemos enfrente, ¿no? La probabilidad, como decimos, es una cuestión de probabilidades, y cuando se trata de estimar el valor máximo probable, digamos, del sismo, se toma en cuenta el periodo de retorno, y ese periodo de retorno en sí se está estableciendo para dejar solamente el 10% de probabilidad de que la estructura falle ante el sismo de diseño, ¿verdad? Estamos hablando solo de un 10% de que el sismo de diseño sea rebasado y la estructura falle, pero en la vida útil de 50 años. Si queremos reducir la probabilidad, pues aumentaremos mucho la seguridad, y si bajamos más o aumentamos la probabilidad, digamos que pueda ocurrir la mitad, que la mitad de los sismos puedan superar ese sismo de diseño, pues van a haber muchas estructuras caídas, ¿verdad? Entonces sí se trata de ser razonable, ¿no? Por eso el modelo que se está planteando es menos, voy a regresar a las diapositivas, es menos exigente, vamos a decir. Este es el modelo, tiene una curva con ordenadas espectrales o aceleraciones menores a las que proyecta este otro modelo, ¿no? Entonces es un modelo que es menos exigente. Lo que sí, la meseta sí se está protegiendo, porque aquí sí pueden haber picos mayores. Acuérdense que este sismo es de 6.9, pero en la zona que se tomó ese valor puede llegar a tener hasta 7.5 de magnitud, y la cercanía a Tapachula podría rebasar fácilmente este valor límite que estamos estableciendo, pero a eso sería el 10% de probabilidad de que el sismo de 7.5 que se espera pueda ocurrir en ese lugar debido a los análisis geológicos de la región, pueda ocurrir, ¿no? Si ocurre uno de 7.5 allí, sí nos rebasa y sí podría dañar algunas estructuras muy importantes, como lo que ocurrió en México o como lo que ocurrió en Puebla, aquí mismo en las costas, ¿no? Entonces sí entiendo tu postura, pero pues tenemos que ser cuidadosos cuando manejamos esos valores. A nosotros nos faltaría un poco más de estudios
geológicos como para cambiar estos niveles de meseta, ¿no? Que son donde se establecen los coeficientes. La meseta es el coeficiente. De ahí el comportamiento hacia periodos diferentes, pues ya tenemos caídas de curva, ¿no? Es que en esta zona, en esta región, debido a que aquí se presenta el pico, puede entrar en resonancia y superar todavía mucho más de lo que esperamos. Resonancia es cuando ya no existe amortiguamiento, ¿no? Bueno, a ver, si continuemos con las preguntas o comentarios. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Nuestros amigos de Sedurbe sí ingresaron, que nos pudieran comentar sobre las revisiones que hacen en los proyectos. No, Adelante, ingeniero. Sí, ingeniero Oropesa, no te escuché muy bien. ahora sí me escuchan. Te escuchamos, ingeniero Oropesa, pero nada más que se escucha bajito el volumen. Sí, como comentario, el ingeniero Carlos Hugo Oropesa es nuestro actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Al parecer está teniendo problemas ahí con su micrófono. Sin embargo, si hay algún otro participante que pueda contribuir con esta plática, dando su opinión. Sí, entendemos a veces que nuestra opinión puede contrastar, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿no? Porque de eso se trata este tipo de trabajos. Y pues inclusive invitamos al ingeniero que nos hizo los comentarios previos para que de alguna manera nos acompañe la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y pueda él contribuirnos desde su perspectiva con algo que pudiéramos soportar. Sería excelente en este caso, a fin de tener construcciones óptimas, porque de eso se trata realmente, de tener construcciones óptimas, ¿no? Y seguras. Sí, ingeniero Armando Gómez. Bueno, pues no va a comer otro compañero. Muy bien. Entonces pasamos a la etapa de cierre. Ingeniero Juan. ¿Sí? No sé si me escuchan ahora. Sí, se escucha mejor. Ok. Habla el ingeniero Oropesa. Cambié de aparato, me vengo a otro lado. Sí, un poquito de eco, pero está bien. Mire, como les... déjenme apagar la computadora. Ya está, Inge. Bueno, ya se quitó. Ahora sí me escuchan. Perfecto.
fuerte y claro. Así es. Adelante, Sí. ingeniero, sí te escuchamos. Señor, adelante. Creo que el ingeniero Oropesa le está fallando la Sí, señal del está fallando la Wi-Fi. señal. Parece que el ingeniero Jason, quería participar. Adelante, ingeniero. Oye, que está bien así, se activó mi micrófono nada más. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces pasamos al cierre. No sé si lo haría el ingeniero Raúl nuevamente o el ingeniero Servín. No sé a quién le corresponde. Muchas gracias. Claro que sí, que vamos a concluir. Agradecemos profundamente la participación del ingeniero Juan Alberto Sánchez Hernández por compartirnos su experiencia y visión técnica en torno a la propuesta de espectro de diseño sísmico para Tapachula, una aportación clave hacia la actualización y el fortalecimiento de las normas técnicas regionales. Del mismo modo, agradecemos a todos los asistentes por su interés y compromiso con el desarrollo de la ingeniería estructural más segura y contextualizada a nuestras condiciones sísmicas locales. En nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y de la Asociación Mexicana de Ingeniería Sísmica Delegación Chiapas, les reiteramos nuestra invitación a seguir participando activamente en actividades técnicas y académicas que contribuyan al crecimiento profesional y al bienestar de nuestras comunidades. Hasta la próxima. Gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche a todos. Recording stopped.